Qué glorioso tiempo de adoración a nuestro Dios. Le damos la bienvenida a todos de nuevo. Tenemos un día especial. Queremos ver si alguna persona necesita una Biblia. Nosotros queremos prestarle una. Si usted necesita una Biblia, si usted está al lado, no sabe usar bien la Biblia y está al lado de alguien que la usa, pues quizás sería mejor que la persona que está a su lado le muestre. Pero si usted quiere tener una Biblia en su mano, levante su mano y le vamos a colocar una Biblia en su mano. Al final, usted la deja sobre su asiento, por favor. Muy bien. Vamos a orar y vamos a iniciar este tiempo. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de iniciar este tiempo ahora. El mensaje que tú quieres para esta mañana, para todos aquellos que estamos aquí. Pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu, por favor, con ternura, pero firmeza, traiga a nuestros corazones a estar atentos a lo que tú tienes que decirnos. Queremos exaltar a tu Hijo Jesús. Por lo tanto, nos colocamos en tus manos para ello. Te lo pedimos por favor, Padre. Amén. Muy bien. En esta mañana, nosotros queremos presentarle a la Iglesia Bautista Cristiana algo que nosotros ya compartimos con todo el personal de todos los ministerios. Queremos compartir con ustedes lo que nosotros entendemos que Dios quiere para nosotros como ministerio. Nosotros somos ministerios IBC. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Vamos a estar conversando en esta mañana sobre eso. En primer lugar, necesitamos ver algo. Dios nos ha concedido gracia para crecer en los últimos años. Nos ha concedido gracia para crecer en tamaño. Tenemos en nuestra iglesia muchas personas nuevas, muchas personas que han llegado a nuestra iglesia por diferentes razones, personas que se han convertido al Señor Jesucristo, personas que nos están visitando porque el Señor los trajo desde otros ministerios. Tenemos muchas personas nuevas. Hemos crecido también, por lo tanto, en responsabilidad, porque el Señor nos ha dado mucho, y a lo que aquí mucho se le da, mucho se le demanda. Por lo tanto, nosotros tenemos que crecer, amados hermanos, conscientes de que tenemos mucha responsabilidad ante nuestro Dios. Ahora, cuando hablamos de ministerios IBC, estamos hablando de todos nosotros. Nosotros somos parte. Nosotros somos la razón por la que existe el ministerio IBC. Claro, IBC viene de Iglesia Bautista Cristiana y ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Dios nos ha elegido a nosotros para que seamos parte de su plan para la República Dominicana y más allá. Ahora, hay que entender esto. Cada iglesia es una iglesia local, es una iglesia independiente y por lo tanto hay otras iglesias, naturalmente muchísimas, incontables iglesias a través del mundo que Dios también tiene para ellas planes específicos, planes precisos. Pero nosotros vamos a hablar de lo que Dios tiene para nosotros.
y Dios nos ha insertado dentro de parte de su plan para este país. Ahora, en este país hay muchísimas iglesias verdaderas que tienen que estar conscientes de lo que Dios quiere para ellos, así como nosotros tenemos que estar conscientes de lo que Dios quiere para nosotros. Y toda la obra del Espíritu de Dios en esta iglesia y a través de esta iglesia y en las demás iglesias y a través de ellas, ese es el plan global de nuestro Dios para la República Dominicana o para el país o para la región específica que Dios quiere. Nosotros somos parte de su plan. Y entonces, hermanos, Dios ha agregado hermanos y hermanas para que sean parte de la administración de este plan. Dios los ha traído a ustedes aquí. Dios los ha reunido, nos ha reunido para que seamos un pueblo, para que seamos un cuerpo, para que seamos una familia que estamos a las órdenes de su Santo Espíritu para hacer su voluntad, para llevar a cabo el plan que Él nos ha trazado. Y por lo tanto, mis hermanos, necesitamos estar conscientes de que tú y yo somos ese plan. Con esta responsabilidad, Dios nos ha concedido la oportunidad de servirle. Servir a Dios es un gran privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio que comienza con la salvación. Es un privilegio enorme que Dios nos haya concedido a su Santo Hijo como Señor y Salvador, nos ha insertado dentro de su familia y después le dice, ahora yo quiero que me sirvas. Nosotros, ¿qué somos para servir al Rey de Reyes? ¿Qué tenemos nosotros que ofrecerle a Él? ¿Qué capacidades? Porque si cualquiera que cree que tiene grandes capacidades para ofrecerle a Dios, recuerde lo que dice 1 Corintios, que Dios a lo vil de este mundo, a lo necio de este mundo, a lo débil de este mundo. Porque si tú te crees fuerte y sabio y grande, Dios no te necesita, por así decir. Tú ya tienes tu propia gloria. Pero no, nosotros necesitamos entender que delante del Señor no somos nada. Y lo que tenemos nos es dado por Él para que en retorno nosotros le adoremos, le sirvamos. Es una gran oportunidad que tenemos cada uno de nosotros. Cuando tú te conviertes a Cristo Jesús y el Espíritu Santo te da vida eterna en Cristo, al mismo tiempo el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Y al venir Él a tu vida, Él te da habilidades espirituales que tú antes no tenías. Y Él te da esas habilidades que tú a través del tiempo, en la medida que vas creciendo a la imagen de Cristo, esas habilidades se van desarrollando para tú servirle. Esas habilidades se llaman dones espirituales. Hay el don de enseñanza, hay el don de misericordia, hay el don de administración, hay el don de dar, hay el don de presidir, hay el don, etc. Son varios dones que el Señor nos ha dado, muchos dones. Eso es aparte de los talentos. Estos señores que están ahí no tienen el don de la música, tienen talento para la música. Porque no es una habilidad espiritual dada por el Espíritu Santo en el momento de la conversión, no. ¿Okay? Ellos tienen talento y gloria a Dios por el talento de los hermanos. Y gloria a Dios por el talento musical que muchos de ustedes tienen y que todavía no lo están usando para servicio del Señor a través de esta iglesia.
Hermanos, con la oportunidad llega un propósito. Dios nos ha dado una oportunidad y nosotros tiene un propósito para nosotros. Y necesitamos entender cuál es ese propósito. En oración, meditación en las Escrituras y muchas horas de trabajo, el cuerpo pastoral ha identificado cuál es este propósito. El cuerpo pastoral soy yo, es el pastor Yadín, el pastor Joaquín, el hermano Ariel. Nosotros nos reunimos por lo menos 2 veces a la semana y nos reunimos para trabajar y para orar. Y el Señor ha estado llevándonos a entender cuál es su propósito y por eso lo queremos compartir con ustedes. Nuestro propósito está especificado en nuestro enfoque. Hace 3 años, nosotros en oración también entendimos que Dios nos llevó a desarrollar el enfoque que Él tiene para nuestro ministerio. A finales del año pasado, nosotros volvimos a reunirnos, revisamos ese enfoque y nosotros entendimos por el Espíritu de Dios que 100% lo que habíamos entendido hace 3 años atrás es exactamente lo que Dios quiere para nosotros como ministerio. Nosotros le llamamos enfoque, que es nuestra visión y nuestra misión. Y vamos a compartir un momento lo que es eso. Necesitamos desarrollar esta convicción de nuestro enfoque, cada uno de nosotros, todos nosotros, cada uno. Hasta cierto punto ya nuestro enfoque nosotros lo tenemos aquí. Queremos comunicar, queremos que la iglesia entienda, queremos que cuando usted entre en la iglesia y vea esos 2 colgantes ahí, esos 2 bajantes, usted recuerde para qué existimos. Nosotros existimos, dice ahí, para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y después vamos a hablar un momento más en detalle de eso. Cada uno de nosotros necesitamos entender esto, recordar esto y vivir esto. Y necesitamos también, creemos que es la voluntad de Dios, que nosotros unifiquemos ya en nuestro ministerio. A través de los años hemos tenido como un tirijala entre los diferentes ministerios de la IBC, que es la iglesia, el Colegio Belén, seminario. Y entonces necesitamos en nuestra mente y en nuestro corazón entender que somos un ministerio, Ministerios IBC. Hablamos con todo el personal que trabaja en la iglesia. Unimos a todo nuestro personal de la iglesia, todo el personal del Colegio Bautista Cristiano, todo el personal del Colegio Bautista Cristiano Belén, el personal del seminario, todos nos reunimos aquí y le hicimos entender, somos un ministerio, Ministerios IBC. La mayoría de los profesores del personal que trabaja en el colegio, en ambos colegios, no son de nuestra iglesia. Pero ellos deben entender que somos un ministerio, Ministerio IBC. El personal de nuestra iglesia debe entender que es Ministerio IBC, no solamente Iglesia Bautista Cristiana. El personal del Colegio Bautista Cristiano debe entender que es Ministerios IBC, no solamente Colegio Bautista Cristiano. Unificar el ministerio. Dios, por lo tanto, nos quiere más organizados para poder cumplir con el propósito
que Él nos ha encomendado. Y eso es lo que estamos haciendo y por lo tanto lo estamos comunicando a ustedes a partir de hoy. Vamos a tener una serie de predicaciones para que nosotros como ministerio pues entendamos las cosas que Dios quiere para nosotros. Todos los ministerios IBC serán guiados por la visión y la misión generales que Dios le ha dado ¿a quién? A la Iglesia Bautista Cristiana. Cada ministerio tendrá su propia visión y misión, que se desprende de lo que ya Dios nos ha encargado a la IBC. Con el CBC ya nosotros iniciamos este proceso. Está muy adelantado. Está alineado con el enfoque general que nosotros tenemos, pero necesitamos concentrarnos en esta misma dirección de nuestro enfoque en todas las instancias del colegio y asimismo trasladarlo a Belén y al seminario. Seguiremos trabajando en los demás ministerios. Por lo tanto, si ustedes quieren verlo una estructura, lo que Dios quiere para nosotros es esto. Perdón. La tecnología. Así debe verse, así debemos entenderlo. Hace probablemente un año atrás, el pastor Joaquín, que aún estaba en Guam, me escribió, quizás más de un año, y me hizo algunas preguntas cuando él estaba orando y considerando si era la voluntad de Dios, que él debería, si él con su familia debería venir o no. Él me hizo una pregunta muy importante. De todos los ministerios que tienen ustedes, ¿cuál es el más importante? Y sin pestañear, la Iglesia Bautista Cristiana. Eso es lo que es literalmente, directamente bíblico. Dios no nos mandó a comenzar colegios, ni seminarios, ni nada de eso. Dios nos mandó a predicar el Evangelio y a reunir a los convertidos para adorarle en iglesias locales. Los demás ministerios son para apoyar el trabajo de esa iglesia local. Por lo tanto, la IBC está en el centro. Los demás ministerios son periferia. Esto es nuestro enfoque. Este es nuestro enfoque. Y lo repetimos, lo hicimos hace años, hace 3 años, predicamos sobre esto, pero esto va a ser algo que nosotros vamos a estar trabajando porque tiene que ser parte de nuestra forma de pensar y de existir como iglesia. ¿Para qué existimos? La IBC, mis hermanos, existe. Cada iglesia existe con un propósito de Dios para ellos. Y es necesario que nosotros lo definamos. ¿Para qué existimos? Nosotros existimos para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón de nuestra existencia. Cada iglesia, no importa dónde exista, no importa si es en República Dominicana o si es con los esquimales o si es en Siberia, donde sea, o en el centro de África, cada iglesia cristiana tiene que existir con el propósito de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto nosotros entendemos que ese es nuestro propósito. Cristo Jesús tiene que ser exaltado por nosotros. De hecho, cuando nosotros vemos al Señor Jesús hablar con sus discípulos, decirle que Él se iba, dice el Señor que enviaría a otro consolador, y dice, porque Él me glorificará. La obra del Espíritu Santo, la obra principal del Espíritu Santo aquí en la tierra
es glorificar a Cristo, es exaltar a Cristo. Por lo tanto, si esa es su obra, y si nosotros estamos en la era de la gracia por el Espíritu Santo nos tiene que llevar a nosotros a exaltar a Cristo. Ese es nuestro objetivo. Ahora, ¿cómo vamos a exaltar a Cristo? Nosotros existimos para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y eso no significa que en nuestro templo vamos a colocar cruces. No, eso no tiene nada que ver con eso. Exaltar a Cristo significa que la gente, que las personas vivan vidas que cuando los demás le miren piensen en Cristo Jesús. Para eso, entonces, nosotros necesitamos hacer discípulos de Él. Nuestro objetivo no es lograr que la gente haga profesiones de fe. Recuerdo ahora una persona que fue a predicarle a mi suegra hace muchísimos años. Que fue a predicar a mi suegra y que le predicó el evangelio y después que insistió que mi suegra orara. Y mi suegra le dijo que no quería orar. Pero insistió. Y él dijo, bueno, yo lo voy a hacer porque tú estás insistiendo, pero no me interesa. Sí, pero venga a hacer. Y bueno, insistió, la persona oró, mi suegra repitió. Y esta hermana se fue contenta. Mi suegra nunca se convirtió a Cristo. Sigan orando por ella. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es personas que realmente reconozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador, se conviertan a Él, se conviertan discípulos de Él, no discípulos de esta iglesia, no discípulos de Joaquín, no discípulos de Yadín, no, mucho menos discípulos míos. Lo que queremos es discípulos de Cristo. Y esa es nuestra obra. Como tú te convertiste en un discípulo de Cristo, nosotros, tú y yo, tenemos que seguir trabajando para que los demás sean discípulos de nuestro Señor, que sigan a nuestro Señor Jesucristo, creciendo juntos en dependencia de la persona del Espíritu Santo, creciendo juntos. Esto significa, hermanos, que nosotros tenemos que estar unidos como cuerpo, unidos. Unidad. Hermanos, dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Y en otro sitio dice que el amor cubre multitud de faltas. Ya sea que sea una falta, ya sea que sea un pecado, el amor cubre. ¿Qué significa esto? La Biblia dice, vimos en la predicación de la semana pasada, que la gente se dará cuenta que tú y yo somos cristianos por el amor que tenemos el uno para con el otro. Por lo tanto, amados hermanos, que no sea esta una iglesia de chismes y de críticas, donde nosotros estamos identificando y nos pasamos tiempo a hablar de las faltas de los demás. Mis hermanos, ninguno de nosotros ha alcanzado la meta aún. Ninguno de nosotros jamás va a alcanzar esa meta en esta tierra. Nosotros seremos como Cristo es en gloria. Mientras tanto, todos somos pecadores que merecemos el infierno, pero tenemos vida eterna por su gracia. Por lo tanto, concentrémonos en edificarnos los unos a los otros. Concentrémonos en pasar por alto las faltas. Yo, más que nadie, necesito que ustedes pasen por alto mis faltas y mis pecados. Porque si ustedes no lo hacen, yo no podré pastorearles. Nosotros somos una iglesia que hemos aprendido a través de los años. Una iglesia que hemos aprendido a no juzgar, a no atacar. Había un tiempo donde inmediatamente un miembro de nuestra iglesia se desviaba un poquito del patrón que nosotros habíamos definido como conducta apropiada, inmediatamente lo llevábamos a disciplina. Eso no es vivir con gracia.
Y bueno, Dios ha sido bueno con nosotros, Dios nos ha preservado, Dios nos ha venido uniendo cada vez más. Y qué bueno que hemos aprendido de la gracia de Dios. Y por lo tanto, lo que sí necesitamos es exhortarnos, motivarnos, animarnos a vivir en esa gracia. Gracia significa favor, favor de Dios para contigo, favor de Dios para conmigo. Yo les he dicho y les he repetido y seguiré haciendo, Dios no castiga con el primer pecado que tú cometes. Dios ni siquiera castiga con el segundo pecado, ni con la tercera vez que tú pecas, ni con la cuarta vez que tú pecas. Dios no castiga de esa manera. Ahora, Dios castiga si tú de una manera terca sigues en tu pecado. Dios lo que va a hacer es que va a traer a tu vida personas que son instrumentos de gracia para ayudarte a dejar ese pecado. Pero si tú decides no abandonar tu pecado, entonces tú estás expuesto a la disciplina de Dios. Porque Dios dice, a su Hijo Él no lo deja sin disciplina. Por lo tanto, si Dios hace eso, mucho más debemos hacerlo nosotros los unos con los otros. Mucho más si un hermano peca contra ti, no le castigues de inmediato con represalias o ir a criticar y acabar con él con otra persona. No, obra con él como Dios obra contigo, con perdón, con gracia, con ternura. Amén. Creciendo juntos, en unidad, en dependencia del Espíritu de Dios. Al final del día es el Espíritu de Dios que nos guía mientras nosotros nos exponemos a su palabra. Es el que da convicción a nuestra mente y corazón de lo que dice su palabra y por lo tanto nos impulsa a obedecerla. Pero necesitamos aprender de manera individual cada uno de nosotros a entender, a escuchar la voz del Espíritu de Dios cuando nos habla por medio de su palabra. Creciendo juntos en dependencia de la persona del Espíritu de Dios, siendo fieles a la autoridad de su palabra. Y cuando hablamos de autoridad, es que la palabra de Dios es autoritativa. La palabra de Dios es la que manda. Usted ha escuchado personas que dicen esto, sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero, ¿verdad? Ese pero es problemático, porque si tú sabes que la Biblia dice esto, el pero no vale, porque entonces tú te estás colocando arriba de Dios, y eso se llama idolatría. Tú estás tomando el lugar de Dios. Cuando tú dices, la Biblia dice esto, pero, ¿qué significa? Yo sé más que Dios. Dios dijo eso, pero yo lo pongo eso a un lado y como yo sé más, entonces yo voy a hacer esto. Eso es lo que significa. Eso significa rebeldía, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, necesitamos crecer, ¿ok? Juntos, bajo dependencia, en la dependencia de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, siendo fieles a la autoridad de la palabra de Dios. Tenemos, por eso que ahorita al principio dijimos, ok, no, todavía no hemos visto un pasaje, pero vamos a verlo. Tienen que tener la palabra de Dios. La palabra de Dios es que tiene que guiarnos a nosotros. Adorándole, acorde con su santidad y majestuosidad. Eso se está perdiendo en la iglesia moderna. La iglesia moderna se está adorando a Dios, según ellos, pero no tienen en mente la santidad de Dios. Usted se sienta a veces, va a una iglesia, se sienta y ve lo que está sucediendo ahí y puede ver mucha gente muy emocionada, con los ojos cerrados, levantando las manos o las dos manos, a veces los pies, no sé, pero lo que está sucediendo desde el estrado para acá refleja
la santidad de Dios, el estilo de música, lo que están haciendo los músicos, el tipo de música que están tirando. Es música sentimental, es música que mueve las emociones, pero refleja realmente la santidad y la majestuosidad de Dios. Sabemos que el tema de la música es difícil, es un tema que toda la vida ha tenido controversia y seguirá teniendo controversia. Pero amados hermanos, lo que esta mañana aquí se cantó y como se adoró al Señor, nosotros no cantamos, nosotros adoramos a Dios. Esta mañana en la música, los músicos y todo lo que sucedió, sí fue un reflejo de la santidad y de la majestuosidad de nuestro Dios. Pero tenemos que seguir mejorando. Porque no podemos pretender que somos los mejores de la bolita del mundo. Pero sí necesitamos adorar a nuestro Dios entendiendo que Él es santo. En ningún sitio de las Escrituras se menciona que Dios es misericordioso, misericordioso y misericordioso. En ningún sitio de las Escrituras dice que Él es soberano, soberano y soberano. En ningún sitio de las Escrituras dice que Él es fiel, fiel y fiel. ¿Verdad que no? Pero en 2 sitios de las Escrituras dice que Él es santo, santo, santo. Entonces, eso debe dirigir, impulsar nuestra adoración. Y entonces, amados hermanos, nuestra esperanza es bienaventurada. Nosotros existimos para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser discípulos de Cristo. Vamos a enseñarles a ser parte, que tienen que ser parte de nuestra iglesia o de una iglesia que adore al Señor. Crecer juntos en dependencia del Espíritu de Dios. ¿Qué más? Siendo fieles a la autoridad de su palabra, adorarle de acuerdo a su santidad y majestuosidad. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Esperando, alertas. Tenemos que estar, mirando para el cielo prácticamente. Todo el tiempo esperando la promesa bienaventurada, que es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso debe estar latente en nuestra mente y nuestro corazón, hermano. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Nuestra vida aquí es temporal, mis hermanos, Cristo viene. Nuestra vida es temporal, Cristo viene. Ayer hablaba con un hermano que sucedió algo, ahí en una actividad que estábamos juntos, y él perdió de vista el propósito principal, el propósito mayor. ¿Okay? Y ustedes saben que a mí me pasa eso a cada rato y a ti también. Por lo tanto, necesitamos crecer juntos. Que cuando a mí se me pase el propósito principal, el propósito general, que el propósito mayor que Dios tiene para nosotros, que es exaltar a Cristo, cuando a mí se me pase, tú me exhortas y me recuerdas. Eso fue lo que sucedió y gloria a Dios. Ese es nuestro enfoque, mis hermanos. ¿Por qué decimos que nuestro enfoque? Mire este pasaje, qué maravilloso. Colosenses 1. Y Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es antes que todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que antes de la creación Cristo existía. Él es el eterno. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Se ven? Él es nuestra cabeza. Él es tu cabeza. Él es la cabeza de la Iglesia Bautista Cristiana, de los ministerios IBC. La cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y es el principio y el primogénito dentro de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó. ¿Qué agradó al Padre? Que en Él habitara toda
la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estimados, si tú estás aquí, todavía no te has convertido a Cristo Jesús, mira lo que el Padre determinó para Cristo. Él sea la cabeza, pero para Él ser la cabeza de la iglesia, para que tú seas parte de la iglesia, tú tienes que entender que Él tiene que hacer la paz entre tú en tu pecado y Dios Santo. El pecador y Dios Santo no pueden comulgar. El Señor Jesucristo tiene que venir y hacer la paz entre el pecador y el Dios Santo. ¿Y cómo Él hace la paz? Él entregó su vida porque la paga del pecado es muerte. Entonces Cristo murió en lugar del pecador. Cristo se colocó en lugar de pecador con su santidad, con su justicia perfecta. ¿Okay? Y cuando Cristo se pone en lugar del pecador, el Padre ya no ve el pecado del pecador, sino la santidad de Cristo, y entonces hace la paz. Y tú necesitas reconocer tu pecado, entregarte al Señor Jesucristo, recibirlo como Dios, Señor y Salvador de tu vida, para que haya paz. Dice, mediante su sangre, Cristo tuvo que derramar su sangre para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas ser perdonado, para que tú puedas ser recibido como parte de la familia de Dios, mediante la sangre de su cruz. También a vosotros, esto es tú y yo, que erais en otro tiempo extraños, ¿y qué más? ¿Qué dice? Enemigos. Esto es algo que la gente no quiere entender y se ofende. Si yo voy a tu casa y te digo, ¿tú sabes que tú eres enemigo de Dios? Me botas de la casa, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que sí, que nosotros mientras estamos en nuestro pecado, si no nos hemos convertido a Cristo, somos enemigos de Dios, extraños y enemigos. Pero dice aquí, cuando Pablo está escribiendo a los colosenses, dice, vosotros erais. ¿Qué significa eso? Eso pasado. Sí, en una época eran, pero ya no son. Eso es lo que quiere decir aquí. Erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, mas ahora, gloria a Dios, ¿qué dice? Os ha reconciliado. El pecador es reconciliado con el Dios Santo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Usted ve, el pecador en su pecado no puede estar delante del Dios Santo. Necesita ser limpiado de su pecado con la sangre de Cristo. Eso es lo que nosotros vemos en Efesios capítulo 5, versículo 27. Okay, a fin de presentársela la iglesia a sí mismo, el Señor Jesucristo presentándose la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin culpa. En el pasaje anterior era irreprochables, sin culpa. Mateo 28, Mateo 28, versículo 18 y 20, esto es parte de la razón que tenemos el enfoque. ¿Quién nos llama al Señor ahí? Él dice, yo soy el Señor de la tierra, de los cielos y de la tierra. Yo soy el soberano, yo soy el que mando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es así o no es así? Dios es el que manda. Cristo Jesús es el Señor. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, pues Él te manda a ti a ser discípulos. ¿No es eso lo que dice ahí? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, como yo tengo esa potestad, id y haced discípulos.
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Qué gloriosa promesa al final. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de este siglo. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ser testigos. Testigos en nuestra área inmediata, en nuestra Jerusalén, más allá Judea, más allá Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso yo dije, Dios nos ha incluido como parte de su plan para la República Dominicana y más allá. Nuestro ministerio de misiones, hermanos, nosotros tenemos aproximadamente 50 misioneros que apoyamos económicamente, algunos con seguro médico, otros con compras de comida para ellos, con preparación en el área de preparación bíblica también, que por cierto el próximo mes vamos a tener aquí un evento donde vamos a traer los pastores que puedan venir para enseñarles durante una semana la palabra de Dios como hemos hecho en el pasado. Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros hemos entendido que este es el versículo que Dios quiere para nosotros. Es un versículo que nosotros citamos a menudo, pero este debe convertirse en el versículo de la razón de nuestra existencia como ministerio. Puestos los ojos en Jesús. Amados hermanos, estamos hablando nosotros, cuando hablamos nosotros, estoy hablando del cuerpo pastoral. Estoy hablando tú, yo. Estamos hablando nosotros. Puestos los ojos en Jesús. Estamos aquí, hermanos, somos extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, hermanos, existimos para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de una manera, ¿verdad?, fracturada en nuestro enfoque, haciendo discípulos de Él, así exaltamos a nuestro Señor Jesucristo. Creciendo juntos en dependencia de su Santo Espíritu, siendo fieles a la autoridad de la palabra de Dios. Adorándole acorde con su santidad y majestuosidad y esperando alerta la inminente venida de su Hijo Jesucristo. Esto significa, hermanos, que resumimos nuestra visión, nuestro ministerio, ¿de qué se trata? Vidas enfocadas en Cristo. Por lo tanto, ustedes van a ver eso muy a menudo. Vidas enfocadas en Cristo. Esto significa tú enfocado en Cristo. Yo enfocado en Cristo. Somos Ministerios IBC, somos la Iglesia IBC, vidas enfocadas en Cristo. Esta es nuestra visión simplificada y nuestra misión simplificada. Si nosotros tomamos todo lo que nosotros vimos en nuestro enfoque, ¿qué existimos? Existimos para ayudarte a ti a exaltar a Cristo. De esto se trata el ministerio. Que las personas que entran por esa puerta entiendan que aquí nosotros lo que queremos es ayudarle a exaltar a nuestro Señor Jesucristo.
Pero el Señor Jesús dijo que seguirle a Él tiene un costo. ¿Verdad que sí? Tiene un costo. En Lucas 9:27 dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que hacer ¿qué? Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y entonces seguirle. Tiene un costo. Entonces nosotros, ese es el enfoque y para esto vamos trabajando. Nosotros en la gracia de Dios durante 34 años hemos estado haciendo esto, pero ahora necesitamos enfocarnos en esto. Necesitamos entender que esto es lo que Dios quiere para nosotros como ministerio. Que Dios nos ha dado gracia para hacerlo. Vidas enfocadas en Cristo. ¿No es eso glorioso? ¿Usted se imagina que cada vez hay más y más personas enfocadas en el Señor Jesucristo? Que tú puedas, mientras tú estás en tu trabajo, en tu afán, trabajando, de repente dices, pero espérate, ¿estoy haciendo esto mientras me enfoco en Cristo? Mientras estoy haciendo mi trabajo, mientras soy ingeniero, mientras soy mecánico, mientras soy lo que soy, profesor, estoy haciendo esto. Tú te detengas a las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana y dices, momento, ¿estoy enfocado en Cristo mientras estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo para el Señor? Por lo tanto, todo el ministerio, ministerios IBC, esta es nuestra visión y esta es nuestra misión. Vidas enfocadas en Cristo. Amén. Estamos trabajando, hermanos, en el desarrollo de la imagen de todo esto. Por lo tanto, usted o cualquier persona que entre por primera vez en este salón necesita saber de qué somos nosotros. Mientras tanto, hemos comenzado trabajando aquí. Nosotros existimos para exaltar a nuestro Señor Jesucristo, haciendo discípulos de Él, creciendo en dependencia de su Espíritu Santo, pero creciendo juntos, recuerden, siendo fieles a la palabra de Dios, adorándole, acorde con su santidad y majestuosidad, esperando alertas la venida de su Hijo Jesucristo. De esto se trata a nosotros. Y debemos estar siendo recordados constantemente. Ahora, hay otras cosas de nuestra imagen que necesitamos trabajar y estamos trabajando. Este es nuestro logo actual de la IBC, de la iglesia. Nosotros trabajamos esto y este es nuestro nuevo logo. Quisimos darle frescura y modernidad al logo. Si ustedes ven aquí, no parece que nosotros, alguien lo definió como estas cosas, como pulmones, ¿no? Teníamos 2 pulmones ahí. No, pero en ese momento ese logo era muy bonito, nos gustó muchísimo, pero ahora quisimos refrescarlo y modernizarlo, crearle profundidad, etc. Y tenemos abajo, atrás, lo que esta especie de cruz, nosotros sí quisimos darle un aspecto de cruz, ¿ok? Y ahí está. Este es nuestro nuevo logo. Y este va a ser como nosotros nos vamos a identificar de hoy en adelante. ¿Ok? Iglesia Bautista Cristiana. Si ustedes ven, aquí está el logo, vidas enfocadas en Cristo. ¿Ok? Y entonces cada vez que vamos a poner el nombre de la Iglesia Bautista Cristiana, va a ser así. También podemos usar recordando la dirección, el website de la iglesia, haciendo estos
estos son los logos que nosotros vamos a usar. Por lo tanto, Ministerios IBC, la Iglesia Bautista Cristiana, Colegio Bautista Cristiano, Colegio Bautista Cristiano Belén y el SUB, que es el Seminario Universitario Bautista. Ahora nosotros necesitamos algo, hermanos. Nosotros como ministerio, como hermanos, necesitamos asimilar. Necesitamos asimilar. Trabajar en la asimilación y en la colaboración. Necesitamos entender que somos un ministerio. Necesitamos entender, hermanos, que el Colegio Bautista Cristiano es parte de este ministerio. Nosotros necesitamos que el Colegio Bautista Cristiano fue un ministerio que Dios nos dio muy al principio. Dios nos lo dio. Es nuestro ministerio. No está aquí para hacer rivalidad con la iglesia, ni la iglesia con el colegio. Somos un ministerio. Usted trabaja para la Iglesia Bautista Cristiana, recuerde, usted trabaja para Ministerios IBC. Usted trabaja para el Colegio Bautista Cristiano, recuerde, usted trabaja para Ministerios IBC. No debe haber rivalidad, por lo tanto debemos asimilar esta realidad. Somos Ministerios IBC y necesitamos comenzar a colaborar en vez de criticar. Por ejemplo, ¿qué sucedió recientemente? El colegio está creciendo. Gloria a Dios. Así fue que comenzamos esta exposición. El Señor nos ha permitido crecer. Cuando nosotros nos mudamos aquí, el colegio tenía 360 personas, niños aproximadamente. Hoy día tiene 525 niños. Eso es una bendición. ¿Por qué? Porque ahora tenemos oportunidad para ministrar a mayor cantidad de almas, no solamente de los muchachos, sino también de sus padres. Es una gran bendición. Por eso dijimos que con el crecimiento viene una responsabilidad, una oportunidad y una responsabilidad. Entonces hay retos. El colegio necesitaba más espacio. Tuvimos que cederle parte de nuestro multiuso para un aula. Tuvimos que ceder parte de la biblioteca para un aula. Eso es temporal. Entonces el Señor permite, este año vamos a comenzar a construir allá arriba en la cuarta planta 6 aulas. Espacio para 6 aulas para poder redistribuirnos mejor como colegio. Por lo tanto, no es rivalidad, no es que el colegio se está comiendo a la iglesia como algunos han expresado, no, ¿ok? Y claro, entendemos que si usted no sabe estas cosas, usted puede pensarlo. Por eso es que, ¿ok? Por lo tanto, no es que estamos cargándole el dado sobre usted, por eso es que estamos ahora exponiéndoles e informándoles de las cosas que están sucediendo. El colegio tomó ese espacio porque no lo necesitaba, pero es temporalmente, es temporal. ¿Okay? Entonces el Señor permite y podemos construir allá arriba, pues ese espacio va a volver al multiuso y el espacio de la biblioteca va a volver para ser parte de la biblioteca. ¿Okay? Mientras tanto, damos gracias a Dios por el crecimiento. No solamente tenemos 525 niños, hermanos. A principio de cada año tenemos una lista de espera de casi 100 niños. Eso es una gran bendición. ¿Okay? Una gran bendición. Por lo tanto, es muy importante también entender esto. Trabajar para Ministerios IBC es un privilegio, no es un derecho. Es un privilegio. Ser parte de esto que el Señor está haciendo es un gran privilegio. Es un privilegio para mí. Es un privilegio ser parte de esta iglesia y ser parte del personal de esta iglesia. Es un gran privilegio, es una gran bendición. Retos en la administración de las actividades. A veces las actividades, pueden haber actividades del colegio, actividades de la iglesia que se solapan.
Por lo tanto, hay un reto de poder coordinar estas cosas y hay momentos que sencillamente se van a solapar. Va a haber una actividad del colegio al mismo tiempo de la iglesia, usando las instalaciones, y tenemos que entender esto. Es parte de lo que Dios está haciendo con nosotros y a través de nosotros, Ministerios IBC. Retos en la pluralidad de funciones para algunos. Por ejemplo, el pastor Joaquín necesita estar trabajando en el colegio, necesita estar trabajando en la iglesia y está muy ocupado. El hermano Ariel también, todos nosotros. Ocupaciones. Solamente di eso como Joaquín como ejemplo y Ariel. Retos en la implementación y en la convivencia, hermanos. Estos somos nosotros, vidas enfocadas en Cristo, puestos los ojos en Jesús. Quizás tú estás aquí esta mañana y tu vida está un poquito turbulenta. Tienes diferentes situaciones en tu vida, te tienen inquieto, no tienes una visión clara, te sientes, quizás Dios mismo está provocando, está permitiendo situaciones en tu vida para hacerte levantar los ojos. Y si te podemos ayudar a enfocarte en Cristo, queremos hacerlo. Muchas veces las dificultades en nuestras vidas son producto de pecados que nosotros hemos cometido. Son producto de no tener un conocimiento más claro o más completo de la palabra de Dios. Y nosotros queremos ayudarte a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros te ayudamos a enfocarte en Él, tú le vas a exaltar. De esto nos tratamos, hermanos. Recuerden ustedes que son viejos entre nosotros. Estén atentos a aquellos que llegan a visitarnos. Primera, segunda, tercera, cuarta vez, hasta que, si es la voluntad de Dios, sean parte de nosotros. Estén atentos. Miren con gracia. Aquellos que nos visitan están perdidos, a veces es la primera vez que entran a una iglesia, quizás una iglesia evangélica. Acuérdense, mucha gente cree que las iglesias evangélicas son las que hacen mucha bulla y que tiran gritos y que perturban a todo el mundo y se tiran al piso. Eso es lo que han visto. Eso es lo que ven en la televisión y entonces creen que todo el mundo es así. Esas son iglesias, muchas de ellas son iglesias falsas, otras que están completamente desorientados con relación a lo que la palabra enseña. Por lo tanto, llegan a nosotros y vienen como porque los trajeron, porque fueron invitados, un familiar, un amigo, y vienen como medio, se me ponen la mano, le voy a lanzar una galleta o algo así, ¿no entiendes? Vienen nerviosos porque no saben. Entonces, vamos a recibirlos, vamos a ayudarlos. Tenemos que estar enfocados en nuestro Señor Jesucristo para ayudar a las personas a entender la palabra de Dios. Y así van a exaltar al Señor. Vamos a pensar en eso, tú y yo al mismo tiempo, todos al mismo tiempo. Vidas enfocadas en Cristo. Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias por lo que tú nos has dado. Bendito, glorificado, exaltado es tu nombre. Te amamos, oh Dios, y queremos exaltarte como tú bien nos has encomendado. Y como vemos y hemos visto esta mañana, nos has ordenado. Sin la ayuda, sin el poder, sin la dirección de tu Santo Espíritu, no podremos hacerlo. Porque nuestra tendencia es alejarnos de ti. Por lo tanto, oh Dios, tu misericordia, tu gracia siga siendo derramada sobre cada uno de nosotros. Ayúdanos a no pensar como islas, como individuos, sino a pensar como la Iglesia Bautista y Cristiana,
este cuerpo, esta familia en la que tú nos has colocado para servirte. Qué gran privilegio es servirte, oh Dios. Pedimos por la Iglesia Bautista Cristiana, pedimos por Ministerios IBC, pedimos por gracia, pedimos por poder, pedimos porque tú nos ayudes, buen Dios. Ayúdanos a ser fieles a lo que tú nos has ordenado. Pero juntamente con mi petición en este momento para con la Iglesia Bautista Cristiana, quiero pedirte también para todas las demás iglesias y por todas las demás iglesias en República Dominicana, iglesias que son fieles a tu palabra. Ayúdanos todos, Señor, a estar enfocados en que somos siervos tuyos y necesitamos honrarte a ti sobre todas las cosas, en la predicación precisa y fiel, exacta de tu palabra, para bien de las almas. Para que el pecador entienda que hay gracia y misericordia y perdón y nueva vida disponibles en nuestro Señor Jesús. Padre, aquí estamos, Ministerios IBC, estamos a tu orden. Ayúdanos, oh Dios. De nuevo, por Cristo y para Cristo tu Hijo. Amén. Dios le bendiga, hermano.